gusto volvernos a encontrar quienes han estado en los módulos temáticos. Me dio mucho gusto ver que varios de ustedes estuvieron en la planta Reciclo el viernes pasado, que realmente fue una experiencia muy interesante y nos deja muchas cosas por aprender y por hacer en los municipios. Este taller forma parte del módulo de ambiente y cambio climático. Es un segundo taller que decidimos implementar precisamente porque son muchos temas y hay muchas cosas que se pueden aterrizar de forma técnica en el municipio. Entonces me da mucho gusto que hayan venido el día de hoy. Y antes de presentar a nuestra ponente estrella, a la doctora Liliana Pampillón, le voy a ceder la palabra al doctor Humberto para que nos dé la bienvenida. Buenos días a todos ustedes, de parte del licenciado Leopoldo Díaz Aldecoa, titular de la Dirección General de Vinculación con Cocade y además secretario del Colegio General del propio Cocade. Bienvenidos, valoramos su esfuerzo, sobre todo en los temas tan importantes como bien lo dice la doctora. Por ayer escuché que en el centro hay un programa de limpieza y saneamiento, y bueno, es un tema del cual todos los ciudadanos esperamos que el municipio trabaje lo más adecuado, es parte de nuestra cotidianidad. Los bienvenidos, sobre todo, me dirijo a Macuspana, a Macuspana, Calpa de Méndez, Huimaguillo, Centla, Centro, Cárdenas, Mantatuca, y esperemos que se incorporen algunos más en el desarrollo de la sesión. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, voy a presentar a la doctora Liliana Pampillón. Ella es profesora investigadora titular de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ella es doctora en ciencias con la especialidad en desarrollo científico y tecnológico para la sociedad y maestra con la especialidad en físico-química por parte del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, del CIPESTAP. Es ingeniera ambiental. Es miembro del Cuerpo Académico de Ingeniería y Tecnología Ambiental. Su trabajo de investigación se desarrolla en el contexto del cambio climático a través de la promoción de la bioenergía, cuantificación de emisiones y el desarrollo de las tecnologías para su aprovechamiento. Cuenta con diversos diplomados en políticas públicas para la sustentabilidad del territorio por parte de la UNAM, diplomado en educación para el desarrollo sustentable por el CIDES-CONACYT, entre otros. Tiene diversas certificaciones en materia de biogás por la RENAC de Alemania y el inventario de emisiones del INAPET. Ha sido líder de proyectos de investigación sobre el potencial bioenergético de diversos residuos agrícolas y agroindustriales. Recientemente ella colabora como investigadora de un proyecto sobre democratización energética financiado por el CONACYT. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es un orgullo para el Estado de Tabasco que sea parte del SNI nivel 1, del Sistema Estatal de Investigadores, del perfil PRODE, tiene perfil PRODE, miembro de la Red Mexicana de Energía y la Red Temática de Carbono. De verdad, a mí me da mucho gusto que el día de hoy esté la doctora Liliana Pampillón. Hizo un esfuerzo, porque además hoy es su cumpleaños. Pues un sacrificio, y yo sé que es una mujer apasionada por el tema, apasionada por cambios en el Estado, por el conocimiento, por la ciencia, y que eso se aplique, que eso llegue a donde tiene que llegar. Así que, Lili, muchísimas felicidades y de verdad gracias por estar aquí. Y vamos a tratar de exprimirla. Ella va a estar en una primera parte y de ahí vamos a hacer algunas otras actividades, pero pues vamos a aprovecharla el tiempo que nos pueda acompañar aquí. Le cedo la palabra, doctora. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un honor conocerles, supongo el esfuerzo que implica para ustedes estar aquí y trasladarse desde los diferentes municipios. Para mí es grato poder compartir un poco de una temática que forma parte de la agenda mundial, ¿no? Todas las sociedades del mundo, el tema de los residuos es un tema sensible, porque justamente por el tamaño, por el volumen, por la cantidad, por la forma en que estos se producen, que tiene que ver el aspecto cultural, su manejo pues es todo un reto, ¿no? Y hoy, como parte de este programa de formalización de estrategias de gobernanza para el desarrollo resiliente, pues dediqué tiempo a preparar de manera concisa
una serie de láminas en donde vamos a abordar aspectos técnicos en el sistema de recolección y manejo de los residuos sólidos urbanos. Mucho gusto, muchas gracias. El contenido de la presentación, pues sin duda tenemos que conocer qué es lo que nos mueve a hablar de residuos, ¿no? Y para ello tenemos que abordar la crisis climática. Conceptos importantes sobre el manejo integral de residuos, ver también consideraciones mínimas necesarias para los sitios de disposición final y algunas características de los sistemas de recolección, transferencia y aprovechamiento. Finalmente, bueno, gran parte de mi formación y desarrollo profesional ha sido desde la academia. Actualmente me desempeño como profesor investigador y llevamos a cabo proyectos de valorización de residuos. Entonces, me tomé la libertad de ponerle algunos ejemplos de esos proyectos de aprovechamiento de residuos para que ustedes también tengan una mirada diferente de lo que se puede hacer con esta gran diversidad de residuos que normalmente llegan a un sitio de disposición final y que no son aprovechados de manera adecuada. Bueno, pues para comenzar, no sé si a algunos de ustedes estas imágenes les parecen familiares, nos parece algo que vivimos el día, ¿no? Que prendemos la tele hace como unos días. En la costa mexicana se formó un huracán, ¿no? Y que amenazó pues toda la costa del Pacífico, Nayarit, Sinaloa, y que desafortunadamente escuchamos y pensamos que es algo ya normal, ¿no? Ah, bueno, otro huracán, no pasa nada. O qué decir, ¿no?, de esta situación recurrente en el estado de Tabasco y en otras partes del mundo. Esto es Filipinas y miren la cantidad de gente que se tuvo que movilizar por inundaciones. Y algo que fue muy impactante para muchas personas alrededor del mundo fue una portada que le dio la vuelta al mundo. Es una portada de un periódico londinense, The Guardian, y en este periódico ustedes pueden observar a una mujer con total desolación. Esa mujer está en una isla en Grecia y detrás de ella está su patrimonio de toda su vida, ¿no? Entonces, realmente no podemos ser apáticos ante esta crisis climática que estamos evidenciando, ¿no? Y el panel intergubernamental de cambio climático pues ha denominado o caracterizado esta crisis climática como algo que no tiene precedentes, nunca se había visto en el mundo, ¿no? Algo que a estas alturas ya es inevitable, ya sigue avanzando estas realidades, ya no le llamamos fenómenos, sino le llamamos realidades climáticas. Ya es inevitable que la salinidad, por ejemplo, aquí en la costa tabasqueña siga ingresando en el suelo, siga cambiando, y algunos procesos se consideran también irreversibles. No hay forma, volviendo a tocar el tema de la salinidad, ayer estuve en campo, en un lugar que se llama Río Playa, en Comalcalco. Ya no hay forma de que tú extraigas ese nivel de sal del suelo y te vuelvas a reconvertir el ecosistema natural. Entonces, estos procesos ya en algunos casos se consideran irreversibles, ¿no? Esto es el contexto en el que estamos viviendo y que tiene mucha relación con la generación de residuos. Y vamos a ver por qué. Siguiente, por favor. Bueno, somos cerca de 7.000 millones de habitantes en el planeta. Cada vez somos más. Y el problema no son los residuos. De hecho, los residuos, viéndolos desde el punto de vista técnico, son una oportunidad en cuanto a recuperación de material y energía. El problema en sí son las formas en que estamos manejando estos residuos. Un gran responsable de esta crisis climática que está vinculada al cambio climático, pues es la forma en que producimos, aprovechamos, extraemos, transferimos, transformamos estos materiales, podemos llamarlos residuos, y energía. Y a lo largo de la historia, pues hemos sido testigos de cómo las actividades antropogénicas han tenido un gran impacto en el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, como son el dióxido de carbono, el metano y el óxido de nitrógeno. Esos tres gases son los principales responsables de que la temperatura del planeta esté superando el 1.5 grados centígrados. Y hemos preguntado, bueno, es que 1.5 grados centígrados no es nada, es un grado 2. Ojo, ¿qué temperatura tienen en el cuerpo
promedio. 36 grados centígrados. ¿Qué pasa cuando tu temperatura llega a los 38 grados centígrados? ¿Cómo se siente? Ahí cambia totalmente la cosa, ¿no? O sea, vemos a escala planetaria 1.5 y hasta nos reímos. Ah, 1.5, no pasa nada, ¿no? O sea, que llegue a 2, total, ajá, trasládelo a su cuerpo. Yo tengo 36 grados centígrados de temperatura promedio, subo a 38 y les aseguro que algunos que estamos aquí estarían en cama, ¿no? Convaleciendo, sin poderse mover. Bueno, eso es precisamente lo que está ocurriendo a escala planetaria. O sea, el planeta está sufriendo estragos por este aumento de la temperatura que se refleja de entrada en una alteración en los parámetros del clima, como son el nivel del mar, la temperatura promedio del planeta y las precipitaciones. Pero el cambio climático no queda ahí, va más allá. ¿Qué implica que haya un incremento a nivel del mar? Pues puede haber migración de población, puede haber salinización de cultivos, deforestación, y esto ha estado de la mano con la forma en que nosotros estamos consumiendo y produciendo los recursos. Aquí, en este pico, en donde se incrementan las emisiones, coincidió con la famosa revolución industrial, cuando la invención de la máquina de vapor, el uso de otros combustibles fósiles, detonaron que este comportamiento de las emisiones, estos gases no es que sean malos, nos permitían tener un efecto invernadero, una temperatura propicia para el desarrollo de la vida, pero que a partir de la revolución industrial se detonó y ese incremento de temperatura pues ya es perjudicial para nosotros, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, vemos que a mayor población, mayor demanda de recursos. Entre más seamos, mayor energía queremos consumir, ¿no? Entre más seamos, y esta gráfica de las Naciones Unidas, ustedes pueden observar, a pesar de que si uno pregunta ahorita cuántos hijos quieres tener, la tasa poblacional ya no es como antes, no quiero tener 5 o 8 hijos, ya hasta 2 o 1 o ninguno, la población de la línea azul va a seguir creciendo exponencialmente. Y este comportamiento es precisamente el comportamiento que tienen los residuos sólidos. Si puedes, mostrarnos la gráfica que está al lado derecho. Esta es una proyección de cómo está pensado que van a incrementar los residuos sólidos y va ligado perfectamente a cómo incrementa la población. Entonces, en promedio, una persona más o menos puede llegar a generar 1 kilogramo de residuos sólidos diariamente. Entonces, estamos hablando de una cantidad de residuos importante, ¿no? Ajá, entonces, este dato de América Latina estima, ¿no?, que una persona puede llegar a producir 1 kilogramo de residuos en promedio. Y México ocupa pues, lamentable 10º lugar en la generación de residuos, ¿no? Lo cierto es que todo esto está relacionado con el cambio climático, porque los residuos tienen un aporte importante en la generación del gas metano, que es un gas de efecto invernadero con un alto potencial calorífico y un alto potencial de calentamiento global que supera el dióxido de carbono. Si vemos la imagen completa, hace un momento Ana nos mencionaba, tuve la oportunidad de colaborar con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en la actualización del Inventario Nacional de Emisiones, y esto que ustedes observan aquí es la forma en que nuestro país reporta cómo genera sus emisiones, cómo estamos en emisiones. Entonces, si se dan cuenta, tenemos la clasificación por sectores y por categorías, y en las categorías el sector residuos tiene una aportación del 6% a las emisiones. Algunos pensarán que es muy poco, sin embargo, el gas que genera este manejo inadecuado de residuos es un gas que tiene mayor peso que el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, vemos aquí claramente una oportunidad en el aprovechamiento o en la atención de una problemática, pero que también, si lo hacemos de manera adecuada, abonaría a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y también a hacernos más tener estrategias para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Entonces, esta es la relación que tienen los residuos con el cambio climático.
a un problema de escala mundial, ¿no? Es interesante también ver de este diagrama que se conoce como diagrama de tuberías de emisiones, que un sector estratégico en México que abonda las emisiones es el transporte. Hay un deficiente sistema de transporte. Bueno, eso lo dejo para otra plática, pero definitivamente, al menos en nuestro país, el transporte sigue siendo el sector que más contribuye a la. Y otra oportunidad en el manejo y aprovechamiento de residuos está en la ganadería. Si se dan cuenta aquí, no sé, ganado aporta un 10.3% de las emisiones, y vamos a ver en los ejemplos finales de la presentación de hoy cómo los residuos ganaderos son también una oportunidad en la producción de energía y en la mitigación de gases. ¿Okay? Bueno, entonces en general, ¿a qué nos lleva un manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos? Pues de entrada, si ustedes están en las direcciones de protección ambiental de los municipios, pues a un desorden en las finanzas públicas municipales. No me dejarán mentir cuántas veces les han llamado diciéndole hay un incendio en un tiradero municipal y tienen ustedes que buscar estrategias para que alguien lo vaya a pagar o pagar las multas, y esto impacta definitivamente en las finanzas públicas municipales. Hay pues un total apatía y desconocimiento social, y eso también genera inconformidad. Nadie quiere tener un tiradero así abierto al lado de su casa, ¿no? O cerca de escuelas, hospitales. Y obviamente la acumulación y los cerros de estos residuos, y me refiero a ellos como residuos, no como basura, porque tenemos que empezar a verlos de manera que se puedan recuperar. Cuando decimos el término de basura, ya es un concepto peyorativo que nos lleva a pensar que es algo que no se puede aprovechar, y realmente todo se puede aprovechar, ¿no? Entonces, ambientalmente, esa acumulación de residuos se va descomponiendo y va generando gases como el metano. También es un sitio idóneo para la reproducción de moscas, roedores, mosquitos, fauna nociva, ¿no? Y obviamente la imagen urbana se ve alterada y tenemos impactos en las políticas públicas. Pero no todo es un problema, también tenemos un conjunto de actividades que nos permiten poder manejar estos residuos de manera adecuada, y esta política de poder manejarlos se conoce como gestión integral de los residuos sólidos o manejo integral de los residuos sólidos. ¿A qué nos referimos con el manejo integral de los residuos sólidos? Es allá a donde debemos nosotros llegar, a un manejo adecuado de todas las actividades que están relacionadas con el acopio de los residuos sólidos, tomando como base este triángulo que se conoce jerarquía de los manejos de los residuos. Si ustedes observan en este triángulo, lo primero no es recoger y llevarlo a un sitio de distribución. Lo primero que tenemos que pensar es evitar que se generen estos residuos, ¿no? A eso le llamamos prevención. Después de evitar que se genere, bueno, ahora sí, reducir la cantidad o el volumen inicial con la minimización. Otro paso en la jerarquía pues es el aprovechamiento o la valorización energética de estos productos. Posteriormente puede haber recuperación de energía como combustible de manera directa o la aplicación de un tratamiento, ¿no? Y finalmente ya de todos esos residuos, la parte que no se pudo prevenir, minimizar, recuperar o reciclar, ahora sí, pensar que debe llegar a un sitio de distribución final. Pero ese es el último paso. Nosotros tenemos que pensar bajo esta óptica, bajo esta jerarquía en el manejo de residuos. Y cuando nosotros pensamos en residuos, hacemos lo contrario, ¿no? Que vaya todo a un sitio y se acumule y se tape. Pero esta es la forma en el manejo integral de residuos en que debemos pensar. Y es acorde a la Agenda 2030 y es acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, otro enfoque muy importante es, háganse la pregunta como autoridades municipales. Yo conozco realmente cuánto estoy generando, cuánto genera mi municipio, dónde llega esto, dónde es almacenado, el servicio de barrido y limpieza es eficiente, conoces cuántas personas trabajan ahí,
en cuánto está el costo de tonelada tratada, el costo de tonelada transferida, el costo por la disposición final. Y bueno, ya hay todo un catálogo de diferentes transportes y unidades para el acopio y tratado de residuos. Sabemos cuáles son las tecnologías más novedosas, más avanzadas, ¿no? Y finalmente pensar si en algunos casos es necesario contar con un sitio de transferencia de residuos para finalmente llevarlos a un sitio de disposición final. Entonces, estos son algunos de los aspectos técnicos que vamos a tocar hoy de manera muy general y basándome en un documento muy importante que está disponible en la red, que es el Diagnóstico General de Residuos Sólidos de México. Y en este documento, el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, lo pueden descargar en internet. Hay que resaltar estos aspectos, ¿no? Tener claro qué se entiende por generación de residuos, porque es importante conocer cómo están constituidos este volumen y cantidad de residuos que llegan a nuestro municipio. ¿Qué importancia tiene que yo sepa que una parte es una fracción orgánica, inorgánica y que hay vidrios? El sistema de recolección que se implementa es acorde a la cuestión cultural. No es lo mismo la recolecta en una zona urbana que en una zona rural. La infraestructura instalada será suficiente. Y bueno, qué decir de la capacidad y efectividad, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes se hagan esta pregunta y se la lleven de tarea. ¿Cuál es la situación que se presenta en nuestras localidades en cuanto a la generación y manejo de residuos? Piénsenlo un poquito. Y que esté relacionado precisamente con estos aspectos, ¿no?, del manejo de los residuos. Yo, en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los municipios tendrán a su cargo las funciones de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. Es un compromiso súper grande y no solamente nos vamos a aplicar esto sin analizar cómo se está generando. Y por eso pongo esta frase aquí arriba de Lord Kelvin, me gusta mucho y la verdad lo explico muchas cosas, pero si tú quieres mejorar un sistema, pues tienes que saber cómo está, tienes que medirlo. No se puede mejorar lo que no se mide, porque no tenemos una línea base, no tenemos un punto de partida. ¿Cómo quiero yo mejorar mi sistema o el manejo integral de mis residuos cuando desconozco de entrada cuánto estoy generando de residuos? A ver, alcen la mano, ¿cuántos municipios cuentan con un programa de residuos sólidos urbanos? Nada, ¿verdad? Pues es ahí. Pues, sí. Está bien, está mal. Yo creo que tendríamos que seguridad. En la mayoría de los casos, yo creo que no sale todo bien. Bueno, compartirles, doctora, en el 2011 se hicieron los 17 diagnósticos y programas municipales de residuos sólidos urbanos de Tabasco. No están actualizados los datos, por eso así ya son rebasados por la actualidad. Gracias. Tenemos aquí al químico Cuevas, una autoridad también en el área de protección ambiental, y efectivamente, hace más de 10 años que no se realizan esos programas, ¿no?, esos diagnósticos de residuos sólidos urbanos. 10 años, ¿cómo va la población en 10 años? Ya lo duplicamos. ¿Cómo van las formas de producción de residuos? ¿Cómo creen que haya cambiado esa composición con la pandemia? Estamos generando cubrebocas de manera indiscriminada y no sabemos ni qué manejo, ¿no? Entonces, es importante, y qué bueno que están en esta capacitación, en este taller, que se detengan y que le inviertan en diagnosticar cuál es su situación respecto al manejo de residuos, ¿no? ¿Cuánto estamos generando hoy, en el 2022? ¿Cuál es el sistema de recolecta? Invertir en analizar cuánto nos cuesta realmente las toneladas que están siendo tratadas, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a empezar revisando y para homologar conceptos, ¿no?, ¿qué se entiende por residuos sólidos urbanos? Entonces, los residuos sólidos urbanos pues son aquellos que se generan en la casa-habitación que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas. Dentro de los residuos sólidos urbanos
se pueden generar aquellos que se consideran domiciliarios o no domiciliarios. Si están dentro de tu actividad en el establecimiento, son domiciliarios. Y si son resultantes de la limpieza de las vías o lugares públicos, son de la categoría no domiciliarios, ¿no? La autoridad responsable en el manejo integral de estos residuos sólidos urbanos, ya lo decíamos hace un momento, son los municipios. Recordemos que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la LGPGI, tenemos otros tipos de residuos como son residuos peligrosos o residuos de manejo especial. Sin embargo, hoy estamos aquí ante autoridades municipales. El alcance o la competencia para ustedes está dirigido a este tipo de residuos sólidos urbanos y en esta clasificación. ¿Okay? Bien, entonces en estos aspectos técnicos, cuando hablamos de generación de residuos, hacemos énfasis a la cantidad que una persona puede estar produciendo de material orgánico y normalmente se expresa en unidades de kilogramo habitante al día. Este es un dato en México y lo extraje de este documento de diagnóstico básico para la generación integral de residuos. En México la generación per cápita es de un poquito más de medio kilo, ¿no?, de residuos domiciliarios y de no domiciliarios, 291. La generación total de residuos en el país está estimada en 120,000 toneladas al día. ¿Por qué es importante saber la generación? Bueno, porque esto nos permite poder determinar la maquinaria, cuántos equipos voy a necesitar para recolectar este volumen de residuos. Por eso necesito saber mi generación. No voy a seguir comprando camiones, invirtiéndoles y ni siquiera sé cuánto estoy generando. Estoy invirtiendo algo de manera con los ojos cerrados, ¿no? Entonces es importante que hagamos una estimación de la generación y por municipio. Nuevamente, los usos y costumbres en Zapata, en Tenosique, son diferentes en Comalcalco o en Cumbacán. Esto nos permite también determinar el personal de barrida, el personal de limpia, los equipos. Y bueno, tenemos otro aspecto técnico importante, es conocer cómo están compuestos o clasificados estos residuos. Hemos visto en algunos anuncios en la clasificación de residuos botes de diferentes colores. Esa es una clasificación de residuos. Sí, sin embargo, de acuerdo a este diagnóstico, de acuerdo a la ley, los residuos, de manera general, los podemos clasificar en residuos aprovechables, en residuos orgánicos y en otros residuos. Esa es una clasificación general. Así lo marca la norma. Y a su vez, esta clasificación se puede desagregar en subproductos. Y es lo que vamos a ver aquí. Ok, bueno, esta es la generación. Antes de pasar a la tabla de subproductos, y estamos hablando de la generación, este es un diagnóstico que se elaboró para el país de cómo varía la generación de residuos solamente considerando las diferentes regiones del país. ¿Se dan cuenta? Llama la atención, por ejemplo, que en el sur hay una gran cantidad de generación de residuos, a diferencia del centro del país, en donde seguramente se está reciclando una mayor cantidad, ¿no? Y en el sureste, bueno, no llega a ser de 1 kilogramo habitante al día, pero bueno, ahí vamos, 800. También se puede calcular la generación en función de la cantidad de población, y esto lo pueden ustedes, estas tablas ustedes se pueden emplear para hacer ponderaciones, ¿no? Tengo una población abajo de los 10,000, abajo de 10,000 personas, bueno, puedo tener en promedio una generación per cápita de punto, si lo explicamos, habitantes al día. Estas tablas las elaboró este diagnóstico como una forma de auxiliar a los municipios en estimar sus tasas de generación de residuos, o sea, les puede servir. ¿Sí? Y bueno, regresando a lo de la composición de los residuos, por una parte, un aspecto técnico es la generación y también la composición, ¿no? Llega una diversidad de materiales en este volumen de residuos que existen normas técnicas en donde nosotros podemos determinar volumen, peso volumétrico, composición. Estos son los subproductos dentro de esta clasificación general de residuos.
susceptibles de aprovechamiento, orgánicos y otros, son los subproductos en los que se clasifican. Dentro de los residuos susceptibles de ser aprovechables, bueno, ahí tenemos el cartón, el envase de cartón encerado, que es como las leches, el envase de las leches, fibra sintética, hule, lata, material ferroso, papel, plásticos, poliestireno expandido, vidrios, etcétera, ¿no? Y en orgánicos resalta, por ejemplo, los residuos alimenticios, los residuos de jardinería, algodones, y en otros ya entra la loza cerámica, material de construcción, pañales, etc. Bien, tengo una pregunta, doctora. En nosotros, ¿conocen algunas experiencias para manejar el microorganismo? Sí, de hecho, sí, conocer cómo están compuestos tus residuos te permite a ti implementar tecnologías o implementar tratamientos dirigidos, ¿no? Si tengo una gran cantidad de pañales desechables, me ha tocado evaluar el uso de lombrices para la descomposición de estos pañales, ¿no? Aunque tienen plásticos, existen algunas lombrices que se comen la parte orgánica, porque vienen mezclados obviamente con residuos fecales, y también hay actinomycetos, que son gusanos que tienen la capacidad de degradar algunos tipos de plásticos que los contienen los pañales. Esos son algunos tratamientos. Vamos a dar unos ejemplos enfocados a la fracción orgánica de los residuos. Pero más una aportación de la pregunta de hace unos años, quizás unos 6, 7 años, se prestó una iniciativa al Congreso de aquí del Estado, donde la propuesta era imponer un impuesto ambiental, ecológico, por llamarlo así, a los pañales aquí en Tabasco. ¿Por qué? Porque bueno, queríamos hacer que la cadena de suministro, que normalmente viene de los fabricantes, comercializadores, pues siempre termina al final dejándole la responsabilidad del ayuntamiento, sin tener una alternativa y un presupuesto para dar un manejo adecuado a los pañales. Entonces el porcentaje aquí en Tabasco de manera integral, de promedio a nivel estatal, andaba más o menos entre el 6 y 8% del volumen total de los residuos. Entonces era un problema en su momento, sin embargo se quedó nada más como iniciativa, porque bueno, pues esto tenía que venir del gobierno federal hacia los estados y finalmente a los municipios. Pero bueno, hay esa alternativa para muchos que quedan clasificados en el rubro de otros, ¿no? De alguna manera, nosotros seguimos pensando que es lo más viable, porque al final de cuentas nos permitiría tener un recurso para darle un manejo adecuado. Eso es todo. Gracias. Gracias por la aportación, y efectivamente es una política pública que yo también coincido, es buena. O sea, desafortunadamente lo que no nos cuesta, no lo valoramos. Podemos ir a otro país, bueno, si tienen la oportunidad, y de verdad la gente no va a tirar. Si estás aquí en Tabasco, yo he visto tirar el residuo por la ventana del coche, no, pero vas a otro lugar y te transformas, y te llevas el residuo en tu bolsa porque no quieres pagar 1,000 o 2,000 pesos de multa, ¿no? Lo que decía el químico Cuevas es cierto. Si se pusiera un impuesto en los pañales, y no solamente para el usuario, sino también para el generador, se pensaría 2 veces sobre el manejo que se le va a dar a esos pañales. Les voy a platicar, en mi maestría trabajé con un recibo, bueno, es un recibo de manejo especial, de competencia estatal, pero lo generan los municipios, las llantas. Las llantas es un residuo que por su composición físico-química, su degradación puede durar hasta 500 años, ¿no? Es voluminoso, ocupa mucho espacio en donde se dispone. El tratamiento que comúnmente se le suele dar a las llantas es un quemado. Y cuando se quema una llanta, se liberan dioxinas y furanos, se hace una mancha de humo negro. Y en México ocurre un fenómeno que está ligado a la cercanía con Estados Unidos. En Estados Unidos usan un producto 1 o 2 años. Y ya de ahí, bueno, es una economía muy consumidora, lo desechan. Pero ocurre algo en la frontera de México, no lo están desechando. ¿Qué creen que están haciendo con esa llanta? No las venden a mitad
mitad de precio, llega el mexicano y dice, oye, está como nueva esa llanta, la usaron 1 o 2 años, pásamela, yo te la compro. Y ellos, de manera astuta, se están deshaciendo de un problema, de un residuo que es complejo, que su tratamiento y discusión final es cara, y aparte nosotros estamos pagando por darnos ese problema. El tiradero más grande de llantas en toda América está en México, está en la frontera de México, porque estas llantas que compramos de medio uso terminan dispuestas en sitios clandestinos en México, ¿no? Estamos comprando un material que no tiene la misma eficiencia, pero además estamos apropiándonos de un problema de magnitudes pues, estratosféricas, porque esas llantas que se queman, ese gas que se libera, no solo se queda en México, llega a capas de la atmósfera en donde seguramente también llega a Estados Unidos, así que también se la regresa un poquito, ¿no? Pero el punto es que tenemos que implementar políticas públicas, yo creo que un poco más, no tan laxas, sino de impuestos. Si tú eres el generador de residuos, bueno, apóyanos, vuelve a copiar este residuo, este material que se genera cuando termina su vida útil, ya sea una llanta, ya sea una batería de coche, y darle un manejo, un tratamiento, ¿no? Yo te apoyo, no tirándola en un sitio inadecuado, sino regresándola al sitio donde me la vendieron, y es un ganar-ganar. Es una ley, pues es un concepto que se conoce como responsabilidad compartida. Todos tenemos un compromiso y una responsabilidad en el manejo de los residuos, y pues tenemos un gran desafío en la cuestión cultural. Estos son aspectos técnicos, pero definitivamente la cultura, si no hay cultura, podremos tener la mejor tecnología de valorización energética de residuos, pero jamás va a llegar un buen residuo porque no hay clasificación, porque la gente no está acostumbrada a separar. Entonces hay que invertirle también en la capacitación en cuanto a la separación de los residuos, en cuanto a no la generación de residuos. ¿Okay? Siguiente. Bueno, entonces otro aspecto importante es conocer el peso volumétrico de esta cantidad de residuos que se generan, ¿no? ¿Y qué es esto del peso volumétrico? Pues básicamente es la masa que genera contenida en una unidad de volumen, y este peso volumétrico que es los residuos sin compactar, que es aquí tenemos un tanque y ponen los residuos y calculan cuántos kilogramos entran en una unidad de volumen, se expresa en kilogramos por metro cúbico, suele oscilar entre 125 a 250 kilogramos por metro cúbico, sin compactar, ¿no? Y este peso volumétrico pues nos permite también delimitar la capacidad de estas unidades de recolección, de transporte, que se requieren pues para prestar un adecuado servicio a la población, ¿no? Entonces, quienes están anotando, bueno, este es otro aspecto importante a considerar en el manejo integral de sus residuos. Generación, composición, peso volumétrico, ¿ok? Y existe normatividad que te permite estimar, de acuerdo a métodos estándares, cuál es ese peso volumétrico. Siguiente. Y bueno, en el aspecto de la recolección de residuos, bueno, en esta actividad consiste en recoger los residuos en sitios indicados y su carga en vehículos recolectores, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión, se considera un punto de partida para la gestión integrada de los residuos. A nivel nacional, se recolectan 100.000 toneladas al día y hay una cobertura de 83%, ¿no? Esto me parece demasiado alto, posiblemente solamente de lo que se contabiliza o de los datos que se logran recuperar, ¿no? Pero ¿qué implica tener una buena recolección de residuos? Bueno, una buena recolección implica repensar en las rutas de recolección. Día a día se hacen más carreteras, en comunidades, en ejidos. Entonces, quizás esa ruta de recolección que se tenía hace 10 años, imagínense, yo llegué al gobierno municipal y seguimos con la misma estrategia de ruta de recolección de cuando vivía mi abuelita y hay un camino nuevo. O sea, hay que repensar estas rutas de recolección que implica una disminución, obviamente, en el parque vehicular. No voy a estar gastando gasolina, personal, camiones, los tiempos de recorrido se pueden minimizar, ahorros en operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, eso es una estrategia
para que ustedes replanteen cómo son estas rutas de recolección, si siguen siendo las mismas que hace 10 años se propusieron en el municipio en donde ustedes habitan. Ya cambiaron las calles, ya cambiaron los sentidos, ¿por qué no cambiamos estas rutas de recolección? ¿Okay? Otra estrategia es reestructurar el sistema de barrido. O sea, bueno, ahí sí se lo ponen encima los sistemas hechos, pero a veces hay demasiado personal de barrido y podemos tener un ahorro en operación y en ciclos, ¿no? Y eficientarlo definitivamente. Entonces, también analicen si realmente su personal de barrido es el adecuado, es eficiente, y si estos servicios de recolección nos permiten tener esta cobertura, ¿no?, que se presume a nivel nacional. Y cobertura, pues este aspecto técnico se refiere al porcentaje de sectores y zonas que cuentan con servicios de recolección, barrido, transferencia y disposición final. ¿Sí? Bueno, nuevamente tomado ese diagnóstico, podemos observar cómo en el sur la cobertura no es tan amplia, a diferencia del norte del país, en donde casi toda la recolección aparentemente se lleva, ¿no? Entonces, aquí como vemos, la prevención y la generación de residuos pues es la piedra angular, ¿no? Bien. Y ya que estamos hablando de recolección y de cobertura, les muestro aquí algunos de los equipos y sistemas que se usan para la recolección de residuos, ¿no? La primera imagen corresponde a vehículos con sistemas de carga o de caja abierta, en donde pues, puede ser un camión de volteo, un camión con redilas, un camión con una caja que te permita meter las bolsas o acumular residuos. También tenemos vehículos con mayor tecnología, como son estos, bola de pato llamados comúnmente, o vehículos compactadores que incluyen un cilindro pistón que te permite compactar o reducir el volumen de los residuos, un compactador con separación o con carga lateral, y en algunos casos también hay otros vehículos menores que son estos, ¿no?, que pueden ser remorques o contenedores móviles. Todos ellos son válidos al momento de transportar o mover residuos, ¿no? Y en este momento de transportar y mover residuos, existen sitios que se consideran estaciones para transferencia de residuos, que son sitios en donde se pueden disponer los residuos previo a llegar al sitio de disposición final. ¿Okay? Es importante conocer el estado de tu parque vehicular destinado a la recolección de residuos, porque precisamente con este parámetro pues uno puede evaluar la eficiencia de esa flotilla vehicular, ¿no?, si corresponde y si es de acuerdo a la generación, a la capacidad instalada. ¿Okay? Entonces, este es otro ejercicio y otro dato que se pueden llevar como municipio: cómo está integrada mi plantilla o mi flotilla vehicular para recolección de residuos. ¿Cuántos años tienen estos camiones? ¿Con qué combustible operan? Gasolina, diésel. Por ahí les voy a platicar la experiencia en el municipio de Zapata. Trabajamos en un proyecto de investigación de valorización de aceites vegetales residuales. Son los aceites de cocina. 1 litro de aceite de cocina contamina cerca de 20 garrafones de agua. Entonces, estamos hablando de que la gente tira este litro en el desagüe o en el suelo o en el río y estamos impactando los diferentes ecosistemas acuáticos terrestres. Hubo una oportunidad de darle un tratamiento, una transformación a este aceite vegetal residual para producir un biocombustible, en este caso el biodiesel. Y en Zapata hicimos unas pruebas con el Centro de Investigación, el Centro de Cambio Global, y con el gobierno del municipio de Zapata, no sé si hay alguien aquí de Zapata, para poder aprovechar este biodiesel en los camiones recolectores de basura. Bueno, así se le llaman allá, de basura. Muy interesante. Estuvo trabajando el proyecto como 1 o 2 meses, no hubo continuidad por cambio de gobierno, pero ahí se pudo ver cómo sí es posible, ¿no?, darle un manejo adecuado a un residuo que es un desafío que impacta sobre el sistema acuático, sobre los ríos,
producir el biodiesel, hicimos la planta de biodiesel. Nosotros como académicos se desarrolló la planta, se instaló en el parque temático que está en las orillas de Zapata. Y bueno, el biodiesel que se estuvo produciendo se estuvo mezclando con el diésel, porque no era el 100% de biodiesel, era una mezcla 80-20 en estos camiones, ¿no? Pero esas son algunas formas y son algunas estrategias en donde sí podemos aprovechar estos residuos y aportar, ¿no?, a una mayor eficiencia, reducir sus gastos en la compra de combustible y además estás tratando un residuo, ¿no?, de manera bueno, hicimos un trabajo en las comunidades cercanas a la planta, al parque temático de Zapata, de que en un bote, ya sea un bote grande de jabones, fueran depositando el aceite. O sea, tuvimos que estar como casi un mes platicando con la sociedad de que ese aceite no debe de llegar al drenaje, y nosotros les dábamos esos botes y les poníamos etiqueta y bueno, ahí vayan depositando su aceite, vamos a venir por ellos. Entonces sí es un trabajo, pero que no se quedó ahí porque tiene que ser generacional, ¿no? Tú los capacitas, pero debe de haber alguien más, no puedes estar todo el tiempo ahí. Y que siga esa dinámica, ¿sabes qué? No voy a tirar este residuo en la tarta, lo voy a ir depositando en un bote especial y lo voy a dar al municipio. A la hora que llegaba el camión recolector, ellos se llevaban un tanque más grande y iban acopiando todo el aceite, ¿no? Fue un ejercicio muy bonito, pero se requiere que se involucren todos los actores, y no solamente el gobierno o la academia en turno, ¿no? Y que se quede trabajando este proyecto. A mí ya no me gusta llamarles proyectos a los proyectos de investigación, porque cuando les llamas proyecto, el limitante es el tiempo y el recurso. Y tenemos que pensar que son procesos que se deben de implementar en la sociedad más allá de un tiempo que te den para realizarlo o de un recurso. Y en ese proceso, la sociedad, la comunidad, el gobierno, tenemos que involucrarnos para que realmente sean efectivos estos procesos, ¿no? Es un proceso de cambio que tiene que venir con la cultura y educación. Y bueno, finalmente todo esto que he transportado en estas unidades pues llega a sitios que comúnmente son así, ¿no? Y que solemos llamarlos así. Todo el mundo habla de, tenemos rellenos sanitarios, pero se ven así. Y esto no es un relleno sanitario. Esto, siendo francos, es un tiradero a cielo abierto, ¿no? Un relleno sanitario, de acuerdo a la NOM 083 de la Semarnat, pues se trata de una obra ingenieril que cumple con especificaciones, con una geomembrana en el fondo que no permite el ingreso de lisillados al subsuelo, que tiene una cobertura. Si se dan cuenta, esto se trata de un relleno sanitario que tiene una cobertura, puede ser de un tipo de tierra, con plantación, con vegetación. No se ven los residuos, ¿no? No tenemos aquí, es un relleno sanitario y aquí no vemos ningún residuo, no vemos las aves ahí depredadoras, ¿ok? Haciendo un zoom a esta imagen, en este relleno sanitario se instalan tuberías para poder recuperar el gas que se genera por la descomposición de los residuos, e inclusive para finalizar o sellar esta pila de relleno sanitario se puede hacer una cobertura vegetal y jamás pensarás que eso es un relleno sanitario. Un relleno sanitario, ¿no? Tenemos esta imagen de relleno sanitario, pero eso no es un relleno sanitario. ¿Okay? No me metí a los aspectos técnicos porque tenía entendido que la siguiente plática iban ustedes a ver cuestiones de cómo seleccionar el sitio, qué se necesita para la construcción, operación, monitoreo de un relleno sanitario. Pero bueno, les dejo la norma. Una pregunta para tal vez pensando, ¿no? en algunos municipios que están pensando en hacer rellenos, en cuanto a los costos. Bueno, se tienen que llevar a cabo diversos estudios que los incluye la norma, estudios de factibilidad técnica, económica, y precisamente la siguiente lámina nos habla, bueno, son las láminas después, todavía de los costos que tiene este tratamiento de toneladas para transferirlos. En promedio, el costo por cada tonelada recolectada anda en el orden de 434 a nivel nacional.
Hace un momento platicaba con un colega y me decía que aquí en Tabasco son 600 pesos la tonelada recolectada. No hace elevado el precio. Pero bueno, tenemos también el costo por tonelada dispuesta, porque es un costo por lo que se recolecta, es un costo por la transferencia y es un costo por la disposición final. ¿Sabemos nosotros cuánto nos cuesta el tratamiento de nuestros residuos en el municipio? Si queremos invertir en una tecnología, ¿cómo vamos a poder decir si vale la pena, si ni siquiera sé cuánto me cuesta a mí tratar, cuánto me cuesta el sistema de recolección de los residuos, ¿no? Este indicador de costo es sumamente importante porque nos proporciona una idea de cuál es el costo del servicio de limpia en su conjunto y por proceso, ¿no? Se calcula, efectivamente, a partir del costo de recolección, del costo de barrido, del costo por la transferencia y del costo por la disposición final. Y bueno, regresando al siguiente, el costo del manejo de residuos, pues es una herramienta para que ustedes puedan decidir si vale la pena seguir haciendo el manejo como se ha estado haciendo por muchos años o invertir en una tecnología a cierto, mediano, largo plazo que me reduzca este costo. Y normalmente, hace poco trabajé con una empresa en el centro del país que hizo un diagnóstico de un relleno sanitario para Guanajuato y el costo de implementar la tecnología era menor al costo que pagaba el municipio. Y no, eso no lo sabía el municipio, se tuvo que hacer un diagnóstico, tuvimos que estimar la generación, el costo real por se le paga el personal, el costo de lo administrativo, el costo por las multas, por el pago. ¿Sabes qué? Sí, te invierto en la tecnología porque te estoy perdiendo, pero tenemos que empezar, como se nos dice, no se puede mejorar lo que no se mide. Si no sabemos realmente cuánto nos está costando la tonelada de residuos tratados, dispuestos, pues no vamos a tener un parámetro para poder decir si vamos a seguir implementando el sistema actual en el manejo de residuos o si podemos optar por alguna tecnología o tratamiento, ¿no? Lamentablemente, pues en México tenemos sitios de disposición final con características que no cumplen con la NOM 083. O sea, no tenemos rellenos sanitarios, en su mayoría se tratan de sitios sin ningún proceso, por ejemplo, que cuenten con alguna báscula de pesaje o con infraestructura básica para captar los lixiviados o capturar el biogás. Si se dan cuenta, tenemos 2.200 sitios y solamente 326, de acuerdo a este diagnóstico, cuentan con geomembrana. ¿Cuánta cantidad de lixiviados que tiene metales pesados, que tiene orines y todo, llega hasta el manto freático y se conecta a todos los cuerpos de agua, ¿no?, de nuestro ecosistema? Aquí la Secretaría de Bienestar tiene un portal en donde uno puede revisar la calidad del agua, la calidad de los sistemas de los cuerpos de agua de Tabasco. Y bueno, ustedes pueden ver que no hay ni un solo río que no presente patógenos, que no presente coliformes fecales, y es triste, lamentable, porque vamos a Cuyanatengo o vamos a Río Tiapa y ya abrimos la boca, ¿no? Pero, oye, o sea, todos los ríos del estado tienen un grado de perturbación y están en su mayoría altamente invadidos por coliformes fecales y por huevos de mijo. Y eso no se ve porque asociamos la calidad del agua con el color. Y el color a veces se lo da solamente la presencia de sólidos suspendidos y sólidos vivos. Si vemos el agua chocolatito, está sucia. Puede ser un agua transparente, que puede tener coliformes fecales o metales pesados. Y eso tienen las aguas de Tabasco. Y bueno, en palabras de la bióloga Julia Carabias, tenemos el último río vivo de todo el país en Tenosique, el río Usumacinta. Ahí hay un fragmento, un pedazo en donde todavía no hay gran afectación, gran perturbación, pero en todo el país todos los cuerpos de agua tienen un grado de mediana a alta perturbación. Qué triste, ¿verdad? Porque de ahí tomamos el agua que luego se potabiliza y que luego llega a nuestros hogares. Y está relacionado. Pero la
potabilización es simplemente en el texto porque realmente no hay potabilización. Un agua simplemente con olor y con color ya no es potable. Ahora, hay otros costos adicionales que no los contemplamos. Por ejemplo, el efecto de la contaminación, el daño que hace a la eficiencia o productividad de la tierra. El otro es a la salud, porque yo he ido a Cuyacatengo y he gastado bastante en infecciones de oído, de garganta. Entonces hay mucho más riesgo, costos y pues deterioro de la salud que no se han medido. Y en ese sentido pues también hay que hacer toda una valoración del impacto de la contaminación. ¿Cómo se llama? Muchas gracias. El maestro José Luis Acuña acaba de hacer un buen señalamiento y efectivamente yo les estoy hablando del costo operativo por la gestión integral de residuos, pero cuando una empresa te presenta un proyecto y te pone el costo real, calcula un costo por externalidades como la que él mencionaba. ¿Cuántas, por ejemplo, personas presentaron problemas gastrointestinales porque viven cercano a un sitio de distribución inadecuada de residuos? Porque es un factor que está ligado a un manejo inadecuado. Pusieron un sitio más o menos adecuado y se redujo esa incidencia de enfermedades relacionadas con gastroenteritis, diarrea, ¿no? Entonces, son indicadores o externalidades que se deben de considerar cuando se presenta un proyecto más allá del costo operativo. Creo que se conoce como CAR, no recuerdo bien, pero es un costo que le da un beneficio social. Este proyecto, esta infraestructura que se vaya a desarrollar para el manejo de los residuos tiene otros beneficios más allá de la cuestión ambiental. Está ligado también a cuestiones sociales como salud. Muy bien. Siguiente. Bien, entonces vamos a girar una parte que me gusta mucho, que es la parte técnica, es la parte tecnológica. ¿Qué se puede hacer, no? En el tratamiento de residuos sólidos urbanos existe un abanico de opciones, de una revisión en internet. Tú pones tratamiento de residuos y te despliega valorización energética, oxidación térmica, que son tratamientos comerciales y algunos en fase de investigación, y que estas tecnologías para tratar los residuos sólidos urbanos pues tienen que venir acompañados de estudios de factibilidad técnica, de factibilidad ambiental, el análisis financiero y una evaluación socioeconómica, ¿no? Veamos unos ejemplos. En la universidad estamos trabajando con la caracterización físico-química de ciertos residuos, como son estos materiales. Los vemos y pensamos que son desperdicios, que es basura, ¿no? Que no me sirve para nada, pero al final son materiales orgánicos, son residuos susceptibles de ser aprovechados en la producción de energía. Y estos residuos tienen en común que dentro de su composición química hay cadenas de carbono-oxígeno. O sea, son materiales que son un almacén de energía química. Esta famosa ecuación de la fotosíntesis es aprovechar la radiación solar y esa energía solar almacenarla en estos compuestos orgánicos. Entonces, hay energía química en estos materiales que con ciertos procesos y tratamientos se puede extraer, y se puede extraer en diferentes formas, ¿no? Como biogás, como biodiesel, como bioetanol, y eso es súper interesante porque ya le damos otra visión a lo que nos pareciera un problema, a lo que pareciera algo desagradable, algo que no tiene una utilidad. Ojo, si se transforma, si se maneja de manera adecuada, representa un bioenergético. Otra de las ventajas de tratar los residuos es que estamos contribuyendo a la neutralidad en las emisiones de carbono. ¿Por qué? Bueno, si yo quemo un residuo, estoy generando CO2. ¿Por qué me dices que estoy contribuyendo a la neutralidad si estoy generando dióxido de carbono? Un residuo, por ejemplo, los residuos de madera o el estiércol, el árbol captura CO2 del ambiente.
Y ese CO2 del ambiente, cuando se combustiona, se libera. Si se dan cuenta, viendo la ecuación completa, estamos liberando algo que recientemente capturamos, por lo tanto, las emisiones de carbono se consideran neutras, quedamos en equilibrio. Si nosotros, por el contrario, usamos el petróleo o la gasolina, que son igual materiales orgánicos, pero su origen es de hace millones de años, ahí sí estamos contribuyendo a que se genere más dióxido de carbono. Ahí no hay neutralidad en emisiones. Entonces, una ventaja de aprovechar los residuos es que las emisiones que se liberan pues son neutrales, porque las acaba de capturar. Esto le da una gran ventaja con respecto al uso de los combustibles fósiles. Si los quemamos, sí estamos abonando a incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero, al contrario de los residuos orgánicos, ¿no? Tener un aprovechamiento adecuado de los residuos orgánicos nos permite cumplir con las 6 R's: reciclar, utilizar, reaprovechar, etcétera, ¿no? Se minimiza el impacto ambiental. Imagínense estas toneladas de estiércol quemar, no que es agradable, generando metano, moscas, los vecinos quejándose por el olor fétido, pero si se aprovecha, podemos estar teniendo una reducción en el impacto ambiental, una producción de un bioenergético, y en algunos casos esos tipos de proyectos son más baratos que generar un proyecto por energía solar o eólica, ¿no? Y promueve el desarrollo rural sustentable. Es coincidente, ¿no?, que en muchos lugares en donde se disponen o se acumulan estos residuos son zonas rurales que, si se aprovechan, puedes tú impulsar esa promoción de desarrollo rural sustentable. ¿Sí? Y aquí vemos un ejemplo en el tratamiento de los residuos orgánicos a través de la tecnología de digestión anaerobia. ¿Cuántos hemos escuchado hablar de los famosos biodigestores? Bueno, sí, es una tecnología válida, es una tecnología que se ha desacreditado mucho, porque uno suele pensar que nada más compro el proyecto, ya me mano, lo instalo y me voy. Pero, como es un proceso biológico, su funcionamiento obedece a microorganismos. Entonces ellos no pueden vivir así nada más de la nada. Tienes que darle un mantenimiento, un seguimiento adecuado a la tecnología. Dentro de estas cámaras o sistemas de biodigestión ocurren procesos de degradación biológica. Entonces no solamente se trata, como nos lo venden en los comerciales, de meter el estiércol que se degrade y produzca biogás mágicamente. No. Me ha tocado ver proyectos en donde, oye, yo le metí 5 toneladas de estiércol de vaca y no me sale pero nada de gas. Entonces nos vamos a entender, a ver, ¿ese estiércol de dónde viene? No, pues del rancho, de mi primo, y estas vacas nunca tienen parásitos. Qué raro. ¿Y eso? Pues porque les da antibióticos frecuentemente. ¿Qué es un antibiótico? Te destruye toda la flora intestinal. Ok, sí, no tiene parásitos, pero ese estiércol que sale ya no tiene microorganismos capaces de producir biogás. Entonces tampoco es que sea mágico que tú metas el estiércol y te produzca biogás. Tienes que caracterizar lo que va a ingresar el sistema, ¿no? Y si resulta que esa biomasa o ese residuo orgánico tiene un alto contenido de un agente desparasitante, jamás te va a producir biogás. O por ejemplo, que tiene producción de cerdos y le está dando algún anabólico para engordar a los cerdos. La presencia de estos agentes inhibe la producción de biogás. Son algunas de las consideraciones técnicas al momento de implementar una tecnología que también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Sí, apostamos a la digestión anaerobia, pero tenemos que caracterizar lo que ingresa y cómo sale, ¿no? Entonces, este es un sistema rural, es un sistema biobolsa en donde se ingresa material orgánico y se aprovecha el biogás. Este biogás puede servir para cubrir necesidades energéticas como una estufa de biogás, ¿no? Puede cocinar alimentos. Tenemos proyectos de mediana tecnología, como son los biodigestores tipo laguna, son un poco más grandes, del tamaño quizá de una cancha de básquetbol, y que tienen a su lado un sistema de laguna que permite recuperar las aguas residuales de la degradación anaeróbica de los residuos
O tenemos proyectos más sofisticados como una planta de biogás, ¿no?, en Alemania. ¿Qué tienen en común estos proyectos? Que dentro de ellos se lleva a cabo una degradación orgánica de los residuos por efecto de los microorganismos y que se puede producir biogás y otros subproductos. Siguiente. Tengo una pregunta. Y en cuanto a la rentabilidad, vamos a imaginar que un municipio Barangán, ¿no?, es ganadero, decide invertir en una planta de biogás de sus residuos del ganado. ¿Qué tanta rentabilidad podría tener en cuanto al costo del procesamiento y al biogás que se genera? Bueno, ahí hay que evaluar el potencial técnico factible para aprovechar esos residuos. Barangán efectivamente es de los municipios que tienen la mayor población ganadera, Manzanillo y Sique. Sin embargo, el sistema de producción del ganado se considera de baja rentabilidad. ¿Qué es eso de baja rentabilidad? A diferencia del norte del país, aquí el ganado se produce en grandes extensiones. Aquí tienes 3, 5 hectáreas y sale el ganado a comer. Viéndolo desde el punto de vista de facilidad técnica, si tú quieres aprovechar ese estiércol, vas a invertir en alguien para que vaya a recolectar la casita por 10 hectáreas y eso te aumenta el costo, ¿no? El hecho de transportarlo, ponerlo acá, eso ya no hace viable la tecnología. Los sistemas de producción de biogás son recomendados principalmente en sitios en donde se genera y se acumula de manera puntual el material orgánico y que la cuestión del transporte de la materia no te implica un gasto, ¿no? Tiene que ser el sistema desfabulado. Exacto. Tiene que ser un sistema de producción intensivo o estabulado, o semi-estabulado, que permita la acumulación en un solo sitio y que su manejo sea técnicamente más barato, ¿no? Hicimos un estudio para conocer el potencial teórico y técnico factible de los residuos ganaderos en el estado de Tabasco. Se publicó en una revista y bueno, también se le dio al gobierno del estado para que fuera considerado la cuantificación de emisiones por metano. Lo interesante aquí es ver que a pesar de que somos una entidad dentro de las 10 estados que más producen ganado, ese estiércol o esa biomasa no se puede aprovechar. El 90% de los sistemas de producción son libre pastoreo, o sea, en excesivo. Pero no decimos, no se puede aprovechar, no hagamos nada. La recomendación fue en el aspecto de implementar sistemas silvopastoriles. O sea, ese estiércol también tiene una función en mejorar el ecosistema, se puede combinar con cultivos y rotarlo, y bueno, son estrategias, ¿no? Y van acordes a la cuestión sociocultural. Y es bonito eso porque no nos podemos ir con la finta nada más de calcular, hay mucho ganado, pongan biodigestores. A ver, espera, no vas a vender biodigestores en un lugar en donde no hay la facilidad técnica para aprovecharlos. Existen otras estrategias, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? De evaluar el potencial teórico técnico factible, considerando aspectos socioculturales, dinámicas de los sistemas de producción, y no solamente comprando tecnología, trayéndola y poniéndola, porque eso no funciona. Y aquí tengo un caso estudio que me gusta mucho, pues, darlo a conocer. No sé si alguien lo ha visto o lo ha leído. El caso del relleno sanitario en Cimeprode, Monterrey. Bueno, es un proyecto muy bonito. Es un proyecto de bioenergía. Bioenergía es aprovechar la biomasa en la producción de energía. En Salinas Victoria, es un municipio que está a las afueras de Monterrey, hace ya varios años, en el 2003, iniciaron la construcción de un relleno sanitario en un predio de 202 hectáreas, ¿no? En ese relleno sanitario instalaron una planta rectificadora que es operada por mujeres y hacen una separación de la fracción orgánica de los residuos. Solamente todos los compuestos orgánicos van a parar al relleno sanitario. Este es el relleno sanitario. Son dispuestos en piletas y llevan cobertura. O sea, ustedes no ven aquí nada de los residuos a cielo abierto. Y tienen dentro de estos sistemas
unas tuberías que permiten aprovechar el gas que se está generando por la descomposición de los residuos, ¿no? Este gas va a este sistema de turbinas que funcionan con gas o motogeneradores, y esto permite la generación de cerca de 17 megawatts, ¿no? Este proyecto permite abastecer de energía eléctrica al alumbrado público de la ciudad de Monterrey. 52% de la ciudad se cubre precisamente con este residuo municipal. El metro, edificios públicos, y también abona al bombeo de agua potable, ¿no? Algo interesante también de este proyecto de aprovechamiento de residuos sólidos urbanos a nivel municipal es que lograron suscribirse en un convenio internacional, demostrando que por el simple hecho de capturar o de darle un manejo a sus residuos, reducen las emisiones de metano. En aquel entonces teníamos el acuerdo en el protocolo de Kioto, como somos un país anexo 1, recibía un pago por reducir sus emisiones. O sea, imagínense, además de que yo estoy ahorrándome la generación de energía eléctrica, ahora otros países, del acuerdo del protocolo de Kioto, me están dando por mi reducción de toneladas de dióxido de carbono. Si se dan cuenta, son proyectos pues, que vale la pena replicar en nuestros municipios, ¿no? Hay un ahorro. ¿Cuántos estamos endeudados en energía eléctrica en los municipios? Todos, ¿no? ¿Cuántos tenemos el problema de un manejo inadecuado, sitios de disposición final? Todos. Bueno, y hay que invertir. Y una estrategia puede ser buscar sitios en común. ¿Sabes qué? Somos 3 municipios cercanos. Vamos a poner un relleno sanitario entre 3 municipios y vamos a invertirle, vamos a estimar el costo por tonelada de residuo procesado. ¿Cuánto me cuesta un proyecto así? Buscar una agencia financiadora internacional que nos quiera apoyar. Recuerden, estamos en una zona de alta vulnerabilidad del cambio climático. Empecé hablando del cambio climático. Hay convocatorias que están dirigidas en apoyar a lugares o regiones en el mundo que estén ubicados en zonas vulnerables al cambio climático. Tabasco, los municipios estamos en hay que aprovecharlas. Y hay que aprovecharlas con este tipo de proyectos, en donde uno, atendiendo una problemática ambiental, puede desabonar a la dimensión económica, a las dimensiones sociales, culturales, de salud. ¿Es posible? Sí, es posible. Pero pues hay que tener la información desagregada, hay que diagnosticar y hay que conocer cómo están nuestros sistemas de gestión integral de los residuos. Bueno, en experiencias internacionales, pues también llama la atención, por ejemplo, Suecia ya no genera residuos. Entonces, ellos están comprando los residuos de Noruega para poder seguir produciendo energía eléctrica a partir de los residuos orgánicos y proveer de calor, calefacción y electricidad a su población, ¿no? Ellos tienen que llegar al punto de que la gente todo lo recicla, todo se separa y ahora importa residuos de otro país. Qué chistoso, ¿no? Sí. ¿Siguiente? Y bueno, este es otro proyecto, bueno, ya se los platiqué, pero esta foto es de un biodigestor que se instaló en las faldas del volcán. ¿Qué volcán es este? El Poco y el Iztaccíhuatl. Exacto, está en Huejotzingo, Puebla, y me tocó visitar este proyecto muy bonito, la verdad. Es un proyecto en donde se da un tratamiento de los residuos sólidos urbanos a través de la codigestión. No solamente está ingiriendo un solo tipo de biomasa, está metiendo fracción orgánica de residuos y estiércol de ganado de cerdo, de cerdo, lo mezclaban y bueno, me gustó mucho esta foto porque se ve el biodigestor, está el volcán y además normalmente queda ceniza, entonces el biodigestor se ve blanco luego porque esa ceniza que lo cubre. Pero en este sistema de producción de biogás, el productor ganadero decidió implementarlo porque sus multas ante Conagua eran de 600,000 pesos. Él ahí tiene cerca de 15 a 20,000 cerdos. Imagínense el volumen de agua residual de estiércol que se generaba.
la gente inconforme pues metió las demandas. Con agua lo contaba con 200,000, 300,000 pesos mensuales. Y dijo, ¿sabes qué? No puedo seguir pagando eso, vamos a invertir en una tecnología. Y con un apoyo de fondo perdido del Banco Mundial en coordinación con el FIRCO, Zagarpa, en ese entonces FIRCO manejaba proyectos para sectores agropecuarios, logró comprar este sistema de biodigestion integral. En una primera etapa, este biodigestor permitía la producción de biogás. Con un equipo de motogenerador logró mejorar y eficientar el calentamiento de las porterizas, entre otras cosas, ¿no? Este biodigestor también extraía y purgaba agua que lo usaba para hacer riego. Tenía plantaciones de sorgo y maíz, alimentos para los cerdos. Y después de cierto periodo de operación, dentro del sistema se van acumulando lodos como material inorgánico que son extraídos y que también lo usaba como materia prima en la producción de biodigestores. ¿Siguiente? Bueno, viéndolo desde un enfoque que está ahorita muy en moda, es un enfoque de economía circular en donde cero residuos, todo se recircula al sistema. Bueno, en la etapa 1 les decía, ¿no? Él tenía 10,000, 20,000 cerditos que impactaban en los suelos, que estaba el estiércol regado, que generaba emisiones, que instigaba, que los vecinos se fijaban y le ponían multa. Puse el biodigestor, miren, aquí el biodigestor tiene las cenizas del volcán que siempre está en actividad. Y bueno, en su primera etapa, solamente por el simple hecho de ya no liberar el metano y quemarlo, aquí reduce su huella de carbono, está liberando CO2, pero ya no está liberando metano. Esto era beneficioso para el proyecto. Pero además, los lodos que traía el sistema lo usaba en su plantación de sorgo y de maíz, ¿no? Y la energía que estaba produciendo del biogás lo conectó a un sistema de calefacción para los cerditos y a un sistema eléctrico para poder dosificar la alimentación. Pero es una zona en donde es muy común que se va la energía eléctrica, cero problema, porque él era su propio productor de la energía eléctrica, dosificaba la alimentación. Y ahorita en esta tercera etapa, este señor que está en Huejotzingo, en esta granja porcícola, Topoyane se llama el proyecto, está pensando en un frigorífico. Dice, tengo demasiada energía eléctrica, ¿qué hago? Ya no quiero vender mi carne así, voy a poner mi frigorífico. Y está poniendo su frigorífico. Y ahorita se está asesorando para que de la grasa que sale del corte de los animales, producir biodiesel para los transportes, los tractocamiones, y hacer jabones y vende composta. Y se dan cuenta como de un proyecto que empezó siendo un problema, que se dedicaba a vender carne, ahorita ya diversificó, tiene biogás, tiene alimentos, tiene productos como jabones, vende composta y ahora está un frigorífico. Y ahorra. Y gana más. ¿Sí? Entonces, este es otro ejemplo en el aprovechamiento de residuos, el que les comentaba de Zapata. Aquí tenemos fue un financiamiento internacional por parte del gobierno de Canadá, la agencia se llama la PECA, y ahí trabajamos de la mano de las comunidades, primero que nada capacitando en la separación de los residuos. ¿Saben qué? Este aceite no puede seguir llegando al río, al suelo, hay que disponerlo de manera adecuada en un contenedor. Se desarrolló una planta para poder transformar este material orgánico en un bioenergético como el biodiesel, una planta de biodiesel. Y bueno, este biodiesel se probó en algunos camiones que funcionan con diésel, ¿no? Entonces se dan cuenta como nuevamente algo que es un problema que impacta fuertemente en el ambiente puede ser una oportunidad en la producción de energía, ¿no? 1 litro de aceite contamina 1,000 litros de agua. ¿Cuántos son los litros de agua? Como 20 garrafones. Ok, entonces tenemos oportunidades del aprovechamiento de residuos si estamos en un taller en donde no solamente nos van a ver que los residuos son un problema. Ustedes tienen que irse con el chip de que estos residuos son una oportunidad en la generación de energía eléctrica,
son una oportunidad en el desarrollo rural sustentable, son una oportunidad en la mitigación al cambio climático. Los vecinos no son un problema. El problema es la forma en que se maneja, se transfiere, se transforman los vecinos. La educación, ese es el problema. Tenemos que cambiar la forma en que estamos consumiendo, transformando y aprovechando nuestros recursos. Y bueno, otro de los procesos térmicos en donde también hemos llevado a cabo investigación, yo les estoy compartiendo mi experiencia como investigación. No sé si a algunos les parece, bueno, es que está en la universidad, pero tenemos que dar a conocer estos proyectos porque ya no podemos hacer investigación para la academia, tenemos que vincularnos con el gobierno y que esto que se hace dentro de un laboratorio incida y permee en beneficio de la sociedad. En esta tecnología para el tratamiento de los residuos trabajamos con la pirólisis, que la pirólisis consiste en la degradación térmica de ciertos materiales, es decir, sometemos a una combustión controlada en ausencia de oxígeno un material para poder recuperar sólidos, gases o líquidos, dependiendo, jugamos un poco con la temperatura, ¿no? Nosotros llevamos a cabo la pirólisis de los residuos plásticos. En particular trabajamos con el polietileno de alta densidad, el HDPE, y lo combinamos con algunos residuos de llanta para obtener materiales compuestos a base de residuos plásticos. Entonces, es interesante porque reducimos el volumen y estos materiales compuestos estamos viendo, evaluando sus características como impermeabilizantes, como defensas de coches, entre otros usos, ¿no? Siguiente. Y bueno, en otros proyectos actualmente colaboro con el Colegio de la Frontera Sur, con un financiamiento con la CIP, y estamos valorizando los residuos agroindustriales. Sí es cierto, se ha desarrollado de manera abrupta plantaciones de palma de aceite y ha traído consigo la instalación de plantas extractoras del aceite de palma. Bueno, de este proceso llega la piña de la palma y se quitan los coquitos. Partes el coquito y hay una semillita como durazno. Partes el durazno y hay una cosita blanca. Eso es lo que se extrae para producir el aceite. Todo lo demás es residuo. Todo lo demás del proceso queda desperdigado en el suelo, así. En un principio, estas plantas extractoras, pues, la ley no me ve o no me dice, ahí es un material orgánico, no pasa nada. No, sí. Cuando ya lleva mucho tiempo, empieza a generar olores fétidos, también genera un tipo de lixiviado, fauna nociva, sí es un problema en su volumen. Entonces, hicimos un seguimiento, ¿no?, en estas plantas extractoras, pues para ver qué se podía hacer con este material. Lo llevamos al laboratorio, lo caracterizamos, determinamos su contenido energético. Si hay una no les interesa el aceite, bueno, ¿qué tiene esto alrededor? Bien impregnado de aceite. Y resulta que, pues, que es un material que se puede transformar físicamente en pellets. Estamos produciendo pellets que son comprimidos de biomasa. Darle un tratamiento físico a este residuo, aumentamos su densidad energética en poco volumen. Esto facilita su transporte. Tenemos un equipo pelletizador y queremos, ahorita estamos en esa etapa, probar su viabilidad como combustibles en estufas, ¿no? En vez de que esté ahí acumulándose y después, oye, ¿sabes qué? ¿Qué tal que si lo usamos con leña y desplazamos el uso generalizado de leña? Ya no hay leña. Estaba preguntando en comunidades, están 600, 700 pesos el brazo, que es como 1,5 metros de leña, ¿no? Y ya cada vez de especies como el mangle, ya hasta te venden la leña del mangle y se botan. Y aquí estamos aprovechando un residuo agroindustrial para producir un bioenergético o un biocombustible sólido que nos puede ayudar a reducir ese uso generalizado de la leña, ¿no?, en comunidad. Bueno, eso está a nivel de investigación y estamos colaborando para que pueda llegar a ser ya una realidad, ¿no? Pero, siguiente. Son algunas de las tecnologías y de los tratamientos que se están realizando y que se pueden explorar y explotar a nivel municipal. Tenemos el vermicomposteo, en el que se usan las lombrices, el composteo tradicional, usar hongos para degradar
materia orgánica y por todos ellos darle un valor significativo, ¿no?, a los residuos en cuanto compramos una bolsa de composta. Aquí hay oportunidades también para aprovechar sus residuos con tecnologías y tratamientos que no son tan costosos, ¿no?, y que se pueden llevar a cabo a nivel municipal con estrategias. Se las dejo para que ustedes también lo pongan dentro de sus programas y lo consideren. ¿Sí? Y bueno, finalmente tenemos retos, ¿no? Los retos pues son muchos, pero también es oportunidades. Entonces pongo esta balanza y digo, sí, ¿cuántos de aquí desconocíamos todos estos tratamientos, desconocíamos estos aspectos técnicos de la generación de los residuos, del manejo? Cuestiones hasta de tecnología, infraestructura, con qué contamos, ¿no? El aspecto sociocultural, que es sumamente importante en el desarrollo de proyectos de gestión integral de los residuos. Tenemos que considerar las dinámicas sociales de las zonas centrales urbanas, de las zonas rurales, y tenemos una oportunidad inmensa. Yo creo que el marco legal, desafortunadamente tenemos las mejores leyes, el problema es que no se aplican, ¿no? Somos el primer país de Latinoamérica que tiene su ley de cambio climático, pero bueno, está muy grande esa ley, que no queda en letra muerta, ¿no? Pero hay que aprovechar ese marco legal para darle soporte al desarrollo de proyectos. Hay que integrar la ciencia y la tecnología. La academia no está peleada con gobierno, ¿no? Tuve la oportunidad de estar aquí en gobierno hace unos meses y de verdad hay una área de oportunidad para vincular lo que se hace desde la universidad a gobierno, y todos ganamos en beneficio social. Integrar la ciencia y la tecnología, transitar, si nosotros aprovechamos los residuos, transitamos a economías bajas de carbono, vamos desplazando esa dependencia del carbón y de los combustibles fósiles, y también hay incentivos económicos para este tipo de proyectos, ¿no? Siguiente. Recordemos que tenemos compromisos ambientales y energéticos. Uno de ellos es generar energía a partir de diferentes fuentes, y una fuente importante son los residuos. Este compromiso, que lo veo muy difícil, para el 2024 llegaron 35% de energías limpias, y ahorita estamos en 20%, y un 50% para el 2050. Tenemos también el compromiso en la Ley General de Cambio Climático de reducir nuestras emisiones en un 30% para el 2020 y un 50% para el 2050. Bueno, esos compromisos a ustedes les sirven también porque van de lo general al particular. Yo, con el tratamiento de los residuos sólidos humanos, puedo contribuir a los compromisos que tenemos como país en la generación de energía o en la reducción de emisiones. Y bueno, aquí hay otros documentos que le dan soporte a nuestros proyectos, así como la Agenda 2030 con sus objetivos de desarrollo sostenible y los acuerdos internacionales. Bueno, quiero terminar con esta frase, que no es más limpio el que trata sus residuos, sino el que no los genera, ¿no? Entonces vámonos con esa opción, ¿no? Tratarlos, no me voy a colgar porque tengo relleno sanitario, porque tengo tecnología. Soy más limpio porque yo no estoy generando residuos, ¿no? Entonces, ese es el enfoque en el manejo y la gestión integral de los residuos, no generarlos. Me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes y agradezco la oportunidad de poder estar en este taller de capacitación. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Comentarios. Sí. Muy bien. Novedades de los proyectos de la comunidad. Pues felicidades, doctora, un tema muy interesante que llevamos años en esta cancha. Fíjense que algo que señalaba ahí puntualmente en el artículo 115, que somos responsables los municipios, pues ahora traigo la cancha municipal, la parte estatal, ¿verdad? Y es muy interesante el tema, ¿no? Porque en el municipio, desde la casa salen residuos de baja peligrosidad,
y hay compromisos del gobierno federal de trabajar el tema conjuntamente con los municipios, ¿no? Por cuestiones de normatividad. Y resulta que en el municipio lo único que contamos, algunos con esas infraestructuras llamadas rellenos, que son tiraderos municipales, al final terminan en ellos, pues nosotros recibimos de todo, ¿no? Llegan los residuos de manejo especial, que a veces se nos cuelan ahí algunos que son peligrosos, sobre todo ahora en tiempos COVID se nos fueron por ahí muchos residuos sanitarios que no debieron haber llegado. Y bueno, si algo adolecemos es de que ahorita pues, no tenemos presupuesto. Y como dijo puntualmente ahorita al final, hay marcos jurídicos y estamos conformados en 17 municipios con direcciones de protección ambiental. Estamos ahí armando nuestro equipo de inspectores, de personal técnico, ¿verdad? Hay investigación efectivamente con la PAC, con geológicas, pero yo le preguntaría aquí a José Luis antes de que se me vaya, ¿no? Si existe un programa estatal de gestión integral de residuos, ¿verdad? Como política pública que nos pudiéramos alinear a los municipios a través de COPLADE. Yo sé que por ahí por cancha pasa todo, ¿verdad? Porque la doctora ahorita no nos lo dijo, pero el mensaje que nos dejó es que su referencia es el diagnóstico básico nacional. Y yo no sé si se tiene ya el diagnóstico básico estatal o el programa estatal de gestión integral de residuos, porque ese es un poco el eslabón perdido. De nada nos sirve tener diagnósticos a nivel municipal y programas municipales, ¿verdad? Si en la parte intermedia, ¿verdad?, no tenemos ese acompañamiento necesario para poder salir a buscar las alternativas y oportunidades, como es la última lámina que nos entrega la doctora. Entonces, bueno, pues tenemos el Plan Estatal de Desarrollo que en el apartado final, en el sexto, pues ahí conjuntamente planteamos la necesidad de todo lo que son los problemas de tratamiento de prevención o adaptación para el cambio climático, y ahí incluye mucho del manejo de residuos, políticas públicas encaminadas a bajar las tasas de emisión de gases de efecto invernadero, que todo lo incluye. O sea, tenemos que visualizar, y así se planteó en el plan, una observación integral, una visión integral donde concluyen todos. Y yo creo que ahorita lo que estamos impulsando, porque vamos a participar en una reunión en Puebla para ver lo que es la estrategia nacional para el cambio climático, en el cual se tiene que plantear, bueno, el compromiso de Tabasco para efectos de contribuir a las metas de los objetivos del desarrollo sostenible. Y en esa estrategia está la recuperación de ecosistemas, está el tratamiento de residuos sólidos, está la vinculación, y eso es lo más importante y la tarea principal para los ayuntamientos, vincular todo el proceso con la comunidad. Los ejemplos que se pusieron en Ciudad del Carmen respecto a acciones ya implementadas es la participación de la comunidad, por ejemplo, en el rescate de las abejas, en el rescate de los mangles, en el manejo de las zonas costeras con los peligros que conllevan los efectos del cambio climático. Ya vimos lo que pasó en Miami, toda la costa del Atlántico, ¿no? Entonces, esos son precisamente algunos de los fenómenos que nos pueden ocurrir y que ya están ocurriendo. Están en Magallanes, en la vara de Santana, En el bosque de Tecla, ya tenemos el efecto. Sí, lo que sucedió el año pasado en la playa del bosque, ¿no? Entonces hay muchas actividades que tenemos que ver la participación de la comunidad en un proceso conjunto, o sea, la acción comunitaria, la organización de grupos específicos para el tratamiento de
de diferentes problemas que tenemos, por ejemplo, el cuidado de la tortuga, eso por el planteamiento que se hizo. Pero acá tenemos el cuidado del cangrejo, el rescate de todos los manglares como fuente de vida para muchas especies. El camarón viene a desovar acá. Entonces hay muchísimas actividades que dependen de la comunidad, pero tienen que tener también la congruencia y el apoyo de las políticas de gobierno y nuestra vinculación a los programas federales, que en muchas partes, por ejemplo, todas las corrientes del río son asunto de Comisión Nacional del Agua, y que tenemos que tener una visión completa, pero parte del planteamiento del municipio. El primero que tiene que detectar los problemas es el municipio, arropados en una política pública del Estado y la Federación. Y ya hay financiamiento, ya hemos visto, tuvimos una conferencia virtual con Banobras. Entonces, pues está todo el panorama y todos los ejemplos prácticos que aquí nos han planteado los expositores. Entonces, venir aquí no es nada más un día de descanso, ya se los he dicho en otras ocasiones. Es llevar tareas fundamentales y la vinculación con la comunidad es una de nuestras primeras tareas, tal vez, para tener éxito en la aplicación de todas estas medidas. Por allá. Bueno, antes que nada quiero agradecer la experiencia y las investigaciones que está haciendo la doctora, y creo que es la parte fundamental. Yo quiero enfocar más que nada en mi participación en tres aspectos. Uno, que sí urge mucho la culturalización, la educación, desde casa, primaria, secundaria, todos los niveles educativos, y vuelvo a decir que todos tengan materias educativas de ecología. Muchas instituciones ni siquiera lo tienen. En el caso de la UJAT no la tiene todavía, todo su mapa curricular no cuenta todavía con esa parte educativa, ¿sí? Lo están haciendo de manera muy esporádica, muy ambigua, ¿no? Muy pocas las universidades que están dedicadas en ese aspecto. Entonces, si no hacemos eso desde la casa y toda la parte educativa, esto va a ser mero ensayo académico y no vamos a pasar de ahí. Entonces yo creo que sí tenemos que estar fortaleciendo esta parte. La otra, los municipios no nos podemos dedicar a ser parte operativa de resolver ese problema, porque nosotros estamos dando un servicio y no nos podemos dedicar a lo que nos están comentando de generar ese tipo de cuestiones que nos presentaban, ¿no? ¿Por qué? Porque así apenas podemos nosotros recolectar la basura, y además nuestros tiraderos pues ni siquiera cuentan con la estructura, ¿sí? Y nosotros somos almacenadores de basura nada más, porque no se le da ningún tratamiento a la basura, y eso nos ha rebasado ya los tonelajes que se tienen. No se cuenta con el personal adecuado, la mayor parte son personas ya de mucha edad y que ya no podemos nosotros modificar porque el sindicato no permite también esa reestructuración. Yo creo que aquí urge que entre el Estado, lo que tiene planeado y lo que nosotros metemos también en nuestro plan municipal de desarrollo de cada uno de ellos, de que urge, pero de manera ya estructural, de que se vea ya una subrogación en donde sean compañías técnicas adecuadas que empiecen a darle solución a esto, y que no seamos almacenes de tiraderos de basura, ¿sí? Eso yo creo que urge ver ese enfoque, ¿no? Y la otra parte, la mayor parte de nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de Mondillo, tenemos 17 observaciones que dejó el OSCE, y que no tenemos ni para cuándo resolverlo. Yo creo que muchos municipios tenemos eso, y los estudios que generamos van entre 500,000 pesos, el más barato, hasta más de 1,000,000 de pesos. ¿De dónde lo sacamos? No tenemos capacidad financiera para hacer eso, todo está centralizado, los recursos no contamos con eso, y además también las áreas de protección ambiental apenas se empiezan a estructurar las áreas para poder tener una operatividad ya de lo que tienen los municipios en forma, ¿no? Yo creo que urge que nos digan ya cómo presentar o mover emprendedores que vayan modificando ya esta situación que nos están dando, que podemos nosotros solucionar, ¿no? No está en nuestro alcance. Yo creo que todos, yo estoy hablando en ese sentido de que al menos el municipio de Guadillo no tiene capacidad para poder resolver eso, y los 17 observaciones
parte, la mayor parte somos así, ¿sí? Bueno, eso es todo y la verdad, pues eso sí sirve efectivamente, pero sí nos falta mucho por reestructurarlo, ¿sí? Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, muchas felicidades. Solo como comentario y una pregunta muy particular, yo creo que todos los municipios estamos en las mismas condiciones, todos tenemos las mismas problemáticas, todos tenemos las mismas observaciones, pero creo que esto nos lleva a que todo sea en conjunto, tanto municipio, estado y federación. O sea, si todo marcha como debe ser marchado, o sea, correctamente, creo que todos los municipios podemos al menos cortar un granito de arena, tener ese entusiasmo y esas ganas de querer ver los municipios bien. Entonces, considero que, decía el compañero, no personal, es el entusiasmo que le pongamos al trabajo. Como bien decía él, pues todos son, ellos se consideran que el día es nada más día, pero si ellos pusieran un poquito de interés, no sé, querer apegarse más a lo que es el cuidado del ambiente, podrían dar alguna solución. Mi pregunta es, cuestiones de los pañales, de los residuos sólidos urbanos, por lo que contiene el pañal, que es plástico, algodón y no sé qué otro químico, ¿podría el pañal ser combustible de residuos? Sí, de hecho, sí, hay algunos procesos en la industria, como por ejemplo las cementeras que usan hornos que operan a temperaturas de los 1000 a los 2000 grados centígrados. Esas temperaturas permiten degradar casi todo el material, ¿no? Un pañal es un plástico cuyo temperatura de fusión de los 200, 300 grados fácilmente se puede incinerar o se puede tratar bajo tratamiento térmico. Sí se puede combustionar. Aquí lo que hay que cuidar es que en este proceso de combustión los gases que se liberen pasen por un tratamiento, no sean solamente liberados así, un filtrado, dependiendo de lo que tengan a la salida, una purificación, pero sí es una vía en el tratamiento de los pañales, la incineración. Muchas gracias. Bueno, primero, doctora, agradecerle por este tema que es de suma importancia en particular y comentarle que Centla no es un caso aislado, ¿no? Creo que también adolece de los mismos problemas del resto de los municipios. Centla, en administraciones anteriores, intentaron pues crear un relleno sanitario, sin embargo no se cumplió con las condicionantes que le marcaron, y en el 2018 se clausuró como relleno sanitario. Nosotros hemos estado intentando para quitar ese sello de clausura. No hemos avanzado mucho. Porque, como decía el compañero, es un problema también de recursos, el compañero que está en la parte posterior. Es un problema de recursos y creo que todos los municipios tenemos el mismo problema, porque para realizar los estudios que no se exigen, pues se requiere de 500,000 pesos. Y comparto con el compañero esa inquietud. Yo creo que aquí tendría que regionalizarse algunas estrategias, pues así tendría que ser bienestar quien nos marque la pauta para pues empezar a trabajar en ello, porque creo que solo los municipios definitivamente no vamos a poder, por la cuestión de recursos, porque sí son muy caros los estudios, y usted lo sabe. Muchas gracias.
¿Alguien más? Bueno, mira, mi nombre es David, soy de la Dirección de Protección Ambiental de Huimanguillo. Y pues nada más quisiera yo, bueno, aparte de agradecer la invitación y la presentación a usted que fue de mucho interés, abonarle aquí a lo que comentaba con los compañeros, en especial al maestro Rosalino, que es parte de nuestro equipo de Huimanguillo, ¿verdad? Hablamos, y voy a robar algunas palabras que me han hecho eco cuando los escucho, como la que decía usted, que tenemos muy buenas leyes, somos un país que estamos muy adelantados en eso. Le hablaba sobre las letras muertas, hablamos sobre una frase que comentaba el señor gobernador, que decía que muy buenas políticas públicas tenemos, pero a veces nos falta echar un andar. Considero que el problema que tenemos nosotros los ayuntamientos es que mucha gente cuando habla de problemas de basura, problemas de contaminación, dicen protección ambiental. Es tu turno, es tu dirección, tú tienes que actuar. Considero que el problema ambiental es algo integral que tenemos que hacer todos, no solo cargárselo a la dirección de protección ambiental. ¿Por qué lo digo esto? Porque países desarrollados como Alemania, por ejemplo, quizás no existe yo un gobierno represor, pero sí, desgraciadamente, nosotros los seres humanos a veces necesitamos un enfriamiento. Quizás sea muy duro mi concepto, ¿verdad? Pero Alemania, Mayo, hasta donde tengo entendido, tiene policías ambientales, donde ellos se encargan de ir a supervisar la basura que está tirando cada hogar. Es una manera como ellos están mitigando este problema. Hablamos a lo mejor de los gringos, ellos tienen guardabosques que se dedican a medir los peces que lo van a cazar, las especies que están cazando. Y nosotros desafortunadamente como dirección nos llegan problemas, nos llegan quejas y a veces no podemos compartir eso. Nos hace falta que un departamento de un área legal, existe Profepa que nos apoya, pero a veces son problemas directamente que el municipio tiene que ver. Y venir a Profepa, venir a las instituciones que pueden brindar el apoyo, puede ser un poco más tardío, ¿no? Y básicamente tiene muchísimo trabajo. Entonces sí, por esa parte, abonando a lo que decía nuestro Rosalino, creo que nos falta también un poquito más de apoyo, porque finalmente lo que decía con el tiradero, cielo abierto, son problemas que uno quisiera o desarrollar por los proyectos, pero los recursos también son muy limitados. Sabemos que hay carecías, pero estamos padeciendo bastante y muy fuerte esta situación. Quisiéramos dar más, pero a mí tengo muchas limitaciones. Eso era todo lo que quería abonar y gracias. Gracias. Bueno, algunas acotaciones que quisiera hacer. Hay, evidentemente, ya la doctora Lili lo ha comentado y ustedes lo saben muy bien, es el pan de cada día. Los municipios tienen una cantidad de problemas, retos, desafíos, pero también oportunidades. Y como retomando también las palabras del doctor Garcino, que estuvo acá unos meses en uno de los módulos, decía que todo proyecto bueno siempre va a tener financiamiento, ¿sí? Tuvimos la oportunidad, como decía José Luis, de enlazarnos con Banobras. El Banobras tiene la posibilidad de financiarles a fondo perdido estudios de factibilidad, proyectos para manejo de residuos sólidos. ¿Cuál es el tema? Que ustedes tienen que hacer vinculaciones. Yo siempre he dicho, no es pecado no saber, pues nadie hace sabiendo. Es pecado no rodearse de gente que sepa. Y tenemos la fortuna de tener universidades, tener académicos, tener gente, vincularnos, hacer negociaciones dispuestos. Así es. Hoy hay muchas voluntades para hacer colaboraciones, vamos a aprovecharlas. Yo estoy segura que si ustedes llegan con un buen proyecto de sus municipios para el manejo de residuos, con un diputado federal o diputada federal, yo estoy segura que les pueden bajar los recursos. Pero hay que hacer las vinculaciones, nada cae del cielo. Yo que más quisiera que todos los municipios tuvieran todas las facilidades, pero la política pública en estados como Tabasco y como muchos de América Latina es un proceso de negociación, es un proceso de alianzas, es un proceso de colaboración y son cosas que tenemos que fortalecer, tenemos que trabajar. Yo sé que no es fácil,
ustedes se enfrentan a muchos retos, porque además tienen 3 años. Llegan con laudos, con un montón de cosas. Hay gente de programación acá, pues lo saben muy bien, hay muchísimos gastos, pero hay que vincularlos también con el conocimiento técnico. Como decía la doctora, ¿cuánto nos está costando hoy en día? ¿Cuánto podríamos ahorrar a futuro? ¿Sí? Pensar también qué vamos a dejar como administración municipal. Entonces, yo creo que también hay que cambiar un poco el chip, hay que invertirlo, porque a veces creemos que el Estado nos tiene que resolver todo, que la Federación, si bien tiene una gran responsabilidad, pero también de los municipios, de las comunidades, tiene que haber un cambio también de conducta. Yo estoy segura que ustedes, si hicieran ahorita un barrido en sus comunidades, todo el mundo espera que el municipio lo resuelva. Y el municipio no tiene ni las capacidades ni los recursos a veces para resolverlo todo. Entonces también hay que ir cambiando un poco ese enfoque, ir empoderando más a la ciudadanía, utilice sus redes sociales, no solo para promocionar las fotos de los alcaldes y alcaldes, sino utilice las redes sociales para educar a la gente. Eso no cuesta. Jálense a un joven de servicio social que les haga unos flyers de educación ambiental, de manejo de residuos. Creo que con lo poco, ¿sí?, o mucho que podemos tener, se pueden hacer cosas. Y no se necesitan grandes inversiones, ¿sí?, ni grandes proyectos. Hay que empezar, ¿sí?, con lo que tenemos, con lo que está en nuestra mano. No sé si hay alguien de Jonuta. Ellos tienen un proyecto muy interesante con el PET, con mujeres. Lo venden y esos recursos los utilizan para mejoramiento de la infraestructura escolar, pintar escuelas, mejoramiento de banquetas. Es un proyecto interesante y es una vinculación con una empresa. Entonces, hay que hacer vinculaciones público-privadas. Es lo de hoy y es el futuro. Entonces, ya no me quiero alargar más porque ya la doctora Liliana ya le estamos quitando, Billy Pampillón ya le estamos quitando su tiempo. José Luis, nos quieres acompañar, de verdad, yo me siento muy feliz por tener a una gran mujer, una mujer entregada, una mujer con conocimiento. Mi total admiración, Lili, de verdad, todo mi reconocimiento para ti y de verdad, nunca te vayas de Tabasco, el Estado te necesita mucho. Quiero que le demos un fuerte aplauso. Para nosotros, porque sabemos que hay proyectos prácticos, ahí está, no se necesita mucha ciencia, lo que sí se necesita vinculación con la ciencia, que es otra cosa y que depende simplemente de la actitud que tengamos para el acercamiento con la academia, con las empresas y con la ciudadanía. Entonces, por todo lo que nos has aportado, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Instituto de Protección Civil, el Comité de Planeación para el Desarrollo y el Gobierno del Estado otorgan el presente reconocimiento a la doctora Liliana Pampillón González por su destacada participación como instructora de la segunda parte del módulo Gestión de los Servicios Municipales, Manejo Integral de Residuos Sólidos, que forma parte del programa de formación Estrategias de Gobernanza para el Desarrollo Resiliente, que se está llevando a cabo en el marco del proyecto Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Resiliente de Tabasco en México, 2020-2025. Entonces tenemos la oportunidad todavía desde el 20 al 25 el programa que debemos hacer, pues hay que meterle todas estas estrategias y estas acciones que tengan ya con sus comunidades. No hay que inventar mucho, hay que integrar todo. Y entonces en esa visión integral tenemos pues los resultados a la vista. ¿Sí? Pues muchísimas gracias y gracias. Vamos a tomarnos un proceso de 5 minutos, si pueden ahorita acompañarnos con una foto con la doctora Pampillón, y posteriormente regresamos para hacer una actividad y nos vamos a acomodar, nos vamos a organizar en equipos.